Educación para la convivencia. En la vida cotidiana siempre nos encontramos con circunstancias, con situaciones que ofrecen un conflicto o un reto a resolver. Pero para resolverlo debemos considerar que no podemos transgredir la libertad de otros, el espacio de otros, la creatividad y simple y sencillamente el hecho de ser humanos, el hecho de ser seres humanos de otros. Para ello, en educación se utilizan diferentes estrategias de trabajo. Pero comencemos con lo que establece UNESCO desde 1994. Hay 4 pilares básicos en la educación y que cuando hablamos de educación no puede ser solamente la escuela. Es la familia y es la sociedad. Pero nos adentraremos un poquito en lo que es la escuela. Esos 4 pilares que son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir juntos y aprender a ser. El hecho de aprender a conocer es hablar de una cultura general, pero que a la vez se fragmenta, aunque realmente no se fragmenta, pero sí separamos o delimitamos algunas circunstancias que conocemos ahora por asignaturas. Pero, viene el pero, no son aisladas. Todas juntas tejen esa cultura general. El aprender a ser, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Ahí está el aprender a convivir, porque para hacer las cosas o para aprender hay que hacer. Aprender a convivir, derivado del aprender a ser, es el hecho de desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia al realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Y aprender a ser es lo que nos permitirá florecer como personas, adquirir una personalidad, construir nuestra propia personalidad en condiciones de obrar con conciencia, con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Eso no quiere decir que estemos menospreciando o dejando de lado el razonamiento, el sentido estético, la memoria, tantas habilidades y capacidades que el ser humano tiene que desarrollar. Pero en este momento nos vamos a dedicar un poquito más a aquellas habilidades que permiten la relación armoniosa con los demás, respetando las propias necesidades y derechos de los seres humanos. Bueno, resulta de que para que en la escuela podamos lograr eso, el profesor tiene que enfrentar una serie de circunstancias. Para comenzar, debe de tener claro que el objetivo de la educación para la paz debe de ser desarrollar comportamientos de iniciativa, de autonomía, de solidaridad, de hacer que niños y jóvenes adquieran el sentido crítico, pero también enriquecer sus capacidades de análisis y de reflexión a partir de elementos de conocimiento, cualquiera que sea este tipo de conocimiento, pero sobre todo considerando el mundo actual, a través o como resultado de un proceso histórico que hemos vivido. Actualmente, la formación docente no es tan simple o no es tan estructural como se pudiera pensar. Vivimos en una estructura social gaseosa, donde los cambios vertiginosos, productos de la transformación social, política, económica, científica y tecnológica, nos obligan a ir a pasos agigantados, a cambiar todos los días. Una estructura social que en tantos cambios se nos escapa de entre los dedos. Una estructura que incluso se podría llamar intangible. Y alguien la llamó la estructura líquida. Sin embargo, actualmente se le llama la estructura gaseosa.
El análisis y el debate del actual marco social y educativo, el asentamiento de democracias con mayor o menor protagonismo de los ciudadanos y el concepto mismo de ciudadanía son cuestiones que se encuentran a veces en una cuerda floja y que son las situaciones que debemos de tener muy claras para poder formar profesores o incluso formar pequeños ya siendo nosotros profesores. La situación no es la misma de hace 20 o 30 años. Antes los cambios eran lentos, hoy se precipitan y en un muy poco tiempo los cambios son radicales. Y no solo en grandes masas, sino de niño a niño, de joven a joven, porque finalmente el contexto en el que se desenvuelve determinan muchas situaciones. Un contexto global que a todos nos ha afectado y del que pocos han logrado comprender cuál es la línea, el límite, cuál es la verdad, cuál es la mentira. Por tanto, el profesor debe de ser un sujeto activo de aprendizaje, de formación, de autonomía, un profesor con emociones y actitudes, comprometido con el cambio social. Vamos, un verdadero ser humano. Que comprenda que la educación ya no es un monopolio del saber, puesto que el profesor actual debe de ser culto para que pueda ubicarse y moverse en un delicado equilibrio entre las tareas académicas y la estructura de participación social. El conocimiento al que todos los niños, jóvenes y adultos tienen acceso es inmenso, pero el profesor debe ayudarle a comprender que el punto donde se mueve, el punto donde se desenvuelve tiene determinadas características y deben de ser consideradas para poder comprender, puesto que podemos obtener información de otros países, de otros lugares, de otras personas, pero la pregunta es, ¿aplican en nuestro contexto? ¿Cómo aplican en nuestro contexto si es que lo hacen? El profesor debe de adquirir mayor conciencia de que enseñar y aprender son procesos bastante complejos y que la enseñanza está en el centro de la diversidad en todos sentidos. Hemos dicho los niños y los jóvenes, cada uno es un mundo, cada uno en un contexto y cada uno determinado por ese contexto. Por tanto, esa es parte de la diversidad. Y como esa es una diversidad, pues hay que conocerla. Hay que conocer las necesidades del alumnado y del contexto. Situación fundamental para un buen desarrollo de la profesión docente. Bueno, pero eso sería tal vez pensando en estructuras sólidas. Pero ¿qué sucede en una sociedad gaseosa? ¿Cuáles son las necesidades de los adolescentes? ¿Y por qué hablamos de adolescentes y no de niños? Bueno, en este caso hablaremos de la formación de profesores para educación secundaria. En pocas palabras, la actividad central del profesor es la formación de ciudadanos capaces de vivir en armonía, de movilizar los valores universales, de construir democracias en un marco de equidad. Eso dentro y fuera del aula. Un apoyo que puede obtener el profesor para desarrollar estas circunstancias o desarrollar estas, más que desarrollar, movilizar las competencias y entender los valores y movilizar los valores universales para construir democracias, lo constituyen los dilemas morales. Pueden convertirse finalmente en una estrategia que no necesariamente pertenecen a la asignatura denominada formación cívica y ética. Pero sobre todo, dilemas que no sean tomados como conceptos del bien y el mal, de lo correcto o lo incorrecto, sino como procesos y actitudes que se identifican en la vida cotidiana y que permiten el crecimiento del ser humano en busca de su autorrealización. Hablaremos de un grupo que se está formando para ser profesores de lengua extranjera en la escuela secundaria. Y este grupo tiene necesidades cognitivos sociales que hay que atender.
¿Y por qué hay que atenderlas? Podríamos decir, bueno, yo te doy el contenido y tú vas y haces. Pero si yo no vivo, si yo no comprendo, si yo no transito el proceso, ¿cómo voy a ir a la escuela secundaria a identificarlo, a vivirlo, a crear procesos? Bueno, este grupo, aunque no en todos, requiere desarrollar un poquito más el pensamiento divergente. También requiere comprender el problema en el panorama que se les plantea. No solo dar respuesta a algo que el profesor les ha pedido. Este grupo tiene una gracia. Si les planteamos un número de preguntas para crear una situación de la cual hay que reflexionar, lo toman como un cuestionario. Pregunta, respuesta. Por tanto, hace falta que identifiquen qué es lo que se les está solicitando, qué es el problema que se está dibujando o qué es la situación que se está proyectando para ser atendida, reflexionada y tal vez solucionada. Tienen otro detalle. Son buenos trabajando juntos, son muy laboriosos, atienden lo que se les pide, pero no todos saben negociar significados y construir argumentos sólidos. Deben aprender a escuchar y discutir con sustento, tanto desde la realidad como de la comunidad científica ha construido. Esto les permitirá tener una convivencia armónica. Bueno, pero no todos. Aquí hay algunos que sí son capaces de hacerlo, pero aquellos que se esconden en la sombra de los que dominan deben aprender a tomar riesgos, a innovar, a crear, a dejar atrás la dualidad para adentrarse en la responsabilidad de su propio aprendizaje y considerar al error justamente como eso, como un elemento de aprendizaje. Y ya que hablamos de error, cuando tomamos decisiones podemos equivocarnos o podemos estar correctos. Bueno, pues esa toma de decisiones debe de ser consciente y debe considerar que las consecuencias pueden ser unas o pueden ser otras, pero cualesquiera que sean, son motivo de aprendizaje. Finalmente, deben considerar en las jornadas de observación y práctica que su tarea es formar ciudadanos a través de los contenidos, no solo de ir a enseñar lingüística o de enseñar elementos lingüísticos o vocabulario o expresiones. Deben aprender o deben comprender más que aprender, visualizar y comprender que ser un profesor de secundaria es ser un formador de seres humanos. El dilema moral, como dijimos, nos ofrece esa oportunidad, porque finalmente es resolver un conflicto. Un dilema moral es un conflicto ya en sí mismo, y el hecho de que las soluciones parezcan no ser moralmente aceptables lo convierte en un reto mayor. Para resolver un dilema moral se requiere que se evalúe el problema desde varias perspectivas. Las soluciones moralmente aceptables responden a algunas de las siguientes preguntas. ¿Quién será ayudado por el resultado de esta elección? ¿Quién será dañado por los distintos resultados? ¿Qué tipos de beneficios o daños llegarán a las personas involucradas y será permanente o será temporal? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de las decisiones individuales? Claro está que al trabajar con adultos las preguntas no pueden ser tan directas o a juicio de su servidora no deben ser tan directas. Debe plantearse a lo largo del proceso sin hacerlas tan directas, sino que el muchacho vea hacia dónde tiene que caminar, pero que finalmente les dé respuesta. Y aquí hay un detalle todavía más que considerar en un dilema moral. ¿Qué pasa cuando la vida está de por medio? Esto es, ¿qué respuesta voy a dar? ¿Cómo voy a solucionar este conflicto cuando mi vida está de por medio? Cuando el seguir vivo depende de lo que yo haga. El dilema moral a trabajar es en la asignatura de estrategias y recursos 2, comprensión auditiva y expresión oral.
El bloque, estrategias metodológicas para favorecer la comprensión auditiva y la expresión oral en el aula. Se trata de que los jóvenes pongan en práctica competencias didácticas como el análisis, la selección, la adaptación de usos y textos orales y recursos audiográficos auténticos que respondan al nivel del inglés y a las necesidades de los alumnos de secundaria. En este caso se presentará el texto por escrito, porque ya el hecho de ser un dilema, el solo escucharlo tiene dificultades. Hay que aclarar todos los puntos. El elemento específico a trabajar pues son los criterios para la selección, la adaptación y creación de materiales para favorecer las habilidades de comprensión auditiva y expresional en la escuela secundaria. ¿Cuál es la importancia de los materiales auténticos y cuál es el diseño de actividades y tareas comunicativas? Aquí, en este tipo de actividades, vamos a plantear la competencia genérica que es la resolución de problemas. El dilema, como recurso, nos permitirá trabajarlo. El dilema de esta vez es denominado el dilema del prisionero. La secuencia didáctica, los objetivos que vamos a perseguir, pues realmente son simples. Aunque están escritos uno a uno, vamos a dar un panorama general. Debemos primero explorar qué sabemos de qué es un dilema moral y cuándo nos hemos enfrentado a ellos desde la niñez. Después, conocer el dilema de dos personitas que son capturadas por la policía, ¿sí? Por eso se llama el dilema del prisionero. Hay que aclarar las ideas de lo que el dilema ofrece, que es el número 3. By talking, students will clarify the idea of the dilemma and the possibilities it offers depending on their decision. Los estudiantes deberán decidir qué podrían hacer o qué deberían hacer o qué harían ante un conflicto como el que se les presenta. Se hará primero de forma individual, luego en pares y finalmente en cuartetos. Pero para hacer esto un poquito más, tal vez se podría llamar estresante, pero un poquito más real, se les va a pedir que tomen los roles ellos. En las parejas originales, uno de ellos será inocente y el otro será culpable. En las discusiones habrá quien tome nota para saber qué sucede y nos exprese su sentir y su pensar, si el proceder de sus compañeros es correcto, si el proceder de sus compañeros es ético o no. Luego, a través del cuestionamiento, los estudiantes volverán sus pasos para decidir, o más que para decidir, para observar cuál fue el proceso que siguieron al tratar de resolver el problema, al tratar de resolver el dilema. ¿Sí? La idea era trabajar con un software en línea para dibujar el proceso, para plantear un esquema del proceso. Desafortunadamente, el día del trabajo, la conectividad estaba fallando. Así que el pizarrón y el aire fueron nuestros buenos compañeros. Aire, por decir memoria. Finalmente veremos si en un dilema todas las respuestas son correctas o de qué dependen o qué sucede con las respuestas. ¿Sí? Los futuros maestros considerarán la posibilidad de utilizar dilemas morales en el aula, ¿sí? Y más que de utilizarlos, o sea, ¿cuál sería su utilidad? ¿Cómo deberían plantearlos? ¿Qué deberían rescatar de ellos? ¿Sí? Y bajo discusión tendrán que decidir cuáles son los elementos que consideran al trabajar con un dilema moral, sobre todo en la idea de formar ciudadanos. Pero viene, como en todo, un pero. It is very possible learners address their attention to linguistic elements, but it is necessary to question and make them see the necessity to form adolescents as citizens who know to make decisions in order to live in society. Los estudiantes de este grupo tienen la firme creencia de que enseñar inglés en la escuela secundaria es enseñar gramática, es enseñar vocabulario, es enseñar expresiones.
no tienen todavía la claridad necesaria o la claridad, porque finalmente o se tiene o no se tiene la claridad de que al enseñar inglés, matemáticas, química, cualquiera que sea la asignatura que se enseñe, es formar ciudadanos que sepan tomar decisiones para vivir en sociedad. Bueno, considerando el dilema moral, porque finalmente es educarlos para ser ciudadanos democráticos. Veamos qué sucedió en la escuela. El dilema es el siguiente: The Prisoner's Dilemma. You are a member of a gang and you have been arrested with another member of your gang. Both of you are confined away from each other and you have no way to communicating with the other member. The police does not have enough evidence to convict both of you with major charges and instead offer you and the other members a bargain. You have two choices. You can remain silent, or you can betray the other member and testify that he has committed the crime. El asunto es que cualquiera que sea la decisión que se haga va a tener, en ellas va a haber tres posibles, bueno, no son posibles, hay tres consecuencias que se dan aquí. Letter A, if you betray the other member and he remains silent, you will be set free and he will serve 3 years in prison. But this also works vice versa. If you remain silent and he betrays you, you will serve 3 years in prison. Letter B, if you betray the other member and he betrays you too, you both serve 2 years in prison. And letter C, if you and the other member both remain silent, you both only serve 1 year in prison. What do you do? Students need to think what they are going to do, because it means that they can help themselves or they can blame others and they can be free and the other ones can pay for them. Total que aquí lo que hay que pensar es: ¿a quién daño? Si yo me salvo, si no me salvo, si digo la verdad, si no la digo. El primer punto aquí es la precisión del problema y las consecuencias ante la solución. En el siguiente fragmento del video de esa sesión corta que debió haber sido tomado 4 horas, pero era cierre de semestre y solo tomamos un momento para ello, veremos cómo la profesora clarifica cuáles son las situaciones, cuál es la situación y cuáles son las consecuencias que suceden ante la decisión que se tome. Betray the other member and testify that he has committed the crime. Have you seen those TV programs where they have two? They put the persons and they are in different rooms and they say, I can offer a deal if you speak first. If you tell me what really happened, it's going to be better for you. It's something like this. But in this case, we have 3 different options to answer this situation. Salma. Then there are 3 outcomes. A. If you betray the other member and he remains silent, you will set free and he will serve 3 years in prison. But this also works vice versa. If you remain silent and he betrays you, you will serve 3 years in prison. B. If you betray the other member and he betrays you too, you both serve 2 years in prison. C. If you and the other member both remain silent, you both only serve 1 year in prison. And we have the options. If they will betray each other, this is the first one, right? No sé cómo. Yeah. If you betray the other member and he remains silent, you will be set free and he will serve 3 years, but it's exactly the same. If you are the 2 people, if you betray him, betray her, 3 years. you go out and she's
going to be there 3 years. And the opposite, if you keep silent and she betrays you, you serve 3 years. Okay, that's the first option. Second, if you betray the other member and he betrays you too, both want to get the deal. You both serve 2 years in prison. Okay? And the final one, if you and the other member both remain silent, you both only serve 1 year in prison. A little difficult to answer. Because perhaps I can say, okay, nobody speaks. But what happens if the other one is speaking? And I'm keeping silent? It's really difficult. Okay? Pink or... Todo pareció sencillo, todos eran los mejores amigos y amigas, y guardarían silencio hasta que se les planteó que las parejas serían los personajes. Esto es, comenzaron a discutir en parejas, pero como no eran ellos mismos, dijeron que eran los mejores amigos y los dos guardarían silencio y nadie le echaría la culpa a nadie y esa sería la mejor solución. Pero al momento de decirles, uno de ustedes es el culpable y el otro es inocente, la situación cambia. En el siguiente fragmento podemos observarlo. Now let's change it a little bit. You know which one or who is guilty. One of you is innocent and the other is guilty. What did you do? One of you is innocent. So in a real life. Okay? Not because we are friends, as I heard. We are friends and we don't not betray and okay? No. Let's suppose this is completely real and one of you is guilty and the other one is innocent. I'm guilty. Okay? You're Como podemos ver, Edgar inmediatamente decide su rol, no lo consulta con su compañera. Es uno de los dominantes. El resto, la mayoría, toman unos segundos para hacerlo, pero se escucha que hay cierta complicidad, por lo que se solicita intenten imaginar que la situación es totalmente real. Cuando esto se hace,
Ah, las discusiones son un poquito más concienzudas, hay más puntos de vista de unos y de otros. Finalmente se les solicita a observadores que vean qué es lo que sucede. Al solicitar a los observadores los puntos de vista, ellos manejaron algunas situaciones con las que estaban de acuerdo y otras con las que no. Pero si estaban de acuerdo, a lo mejor se mentían a sí mismos. Si no estaban de acuerdo, estaban traicionando la confianza de sus compañeros. La solución no les fue fácil, ¿sí? Lo que ellos manejan, lo que ellos expresan, se ve en el siguiente fragmento. La idea, al cerrar este fragmento, era el planteamiento por parte del profesor para comprender que la solución dependería de circunstancias, dependería de lo que yo tengo como bagaje cultural, de lo que quiero hacer y no siempre de lo correcto, aunque la idea es formar democracia. Sin embargo, esto no fue necesario porque Fanny ofrece una respuesta diferente a la que ella llama an extra explanation.